Hola, hola. Hola, Miss, buen día. Buenos días, ¿cómo estás, Loreta? Bien, ¿y tú? Bien, un poquillo enfermilla. A ver si no me toso aquí en medio de la clase. Mm. Ay, no, sí. Dame un segundo para abrir la presentación. Ando un poquillo mala, así que o la clase de hoy no va a ser muy larga, ¿te parece bien? Sí, está bien. Ok. Miss, yo tenía una pregunta. Recuerda, no sé si recuerda la primera clase, cuando fijamos lo de la tarea. Me dijo que era de los periodos neolítico y paleolítico, ¿o Sí, cuál? Ah, sí, ok. de esos dos. Ya poner como lo más representativo, este, en cuanto a costumbres, tradiciones, sistema económico, y también si puedes tocar la parte artística, cuáles eran las representaciones artísticas durante el Paleolítico y cuáles eran las representaciones artísticas durante el Neolítico. Te las recuerdo nada más para que las tengas como ahí en mente. Paleolítico, pintura rupestre, y las Venus que vimos ayer o antier, no me acuerdo cuándo. Y del neolítico, pues las que estamos viendo ahorita, ¿no? Las menires, dolmen, cromlech, etcétera. Ok. Ay, ahí me faltó algo importante también, déjatelo, digo de una vez, de las representaciones artísticas. Ya se ve mi presentación, ¿va? Sí. Ah, mira, justamente en el tema de las representaciones artísticas del neolítico, Ujú. va a surgir toda la parte del arte utilitario, en este caso que sería la cerámica. Antes de ver lo de la cerámica, eh, vamos a ver la definición, bueno, más bien la diferencia entre arte utilitario y las bellas artes. ¿Cuál crees que sea la diferencia entre estos dos conceptos? Bueno, por ejemplo, arte utilitario me parece, o sea, que hasta el nombre lo dice, o sea, son obras de arte, pero que tienen un uso, que son Exacto. útiles para su vida. Es correcto. Bueno, en la antigüedad, las artes como tal, esto es un tema de estética, pero bueno, te lo voy a mencionar nada más para que quede claro. Las artes se le consideraba a todo aquello que tenía una técnica para poder realizarse. A esta técnica le llamaban la tecné. Tecné. ¿A qué se refería esto? Eh, Al saber hacer, ay Dios, no, no, ahí está, déjalo noto ahí. Al saber hacer. ¿A qué se refería esto? Al saber hacer algo, lo que sea, pero hacerlo con maestría. Entonces, por ejemplo, se consideraban artes, al saber hacer ropa, se consideraba artes al ser buen transportista, se consideraba arte al ser buen comerciante, se consideraba arte, el saber cocinar bien, no sé si ya la dije, se consideraba arte la milicia, en fin, muchas cosas, si tú sabías hacerlas con cierta maestría o con cierta técnica, se le era considerado como arte. Entonces, bajo esa definición antigua, perdón,
Ay, Dios. Ah, bajo esa definición antigua de las artes, lo único que importaba es que la técnica fuera la correcta. Es decir, el saber cómo elaborar las cosas, el saber cómo usar las herramientas para hacer un objetivo en común, etcétera. En ese sentido, estaba muy ligado a que las artes tuvieran un uso o una función. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Es decir, pues, saber cocinar tiene un uso o una función, pues sí, ¿no? Preparar alimentos. El tener estrategias militares, tiene un uso, pues sí, saber cómo funcionan las personas en el campo de guerra, etcétera. O sea, tenían un uso o una función a base de que tenían una técnica para hacerlo, o un saber hacer, o una maestría en hacer las cosas. ¿Hasta ahí queda claro? Sí. Ok. No es hasta el siglo, aquí nos adelantamos mucho, pero bueno, hasta el siglo XVIII, en la Ilustración, no sé si has escuchado hablar de este periodo. Mm, Te lo sí, he menciono. escuchado. Ok, es hasta el siglo XVIII en la Ilustración que se va a dividir lo que son las bellas artes de lo que pues son las otras pues ciencias incluso o prácticas. Entonces, hasta el siglo XVIII se va a considerar que las bellas artes tenían un sentido solamente contemplativo o que generara emociones, experiencias, pero ya no con un uso o una función, sino pues nada más por el hecho de generar contemplación, que lo veas y que te agrade la vista, que sea bello, que sea estético, ¿no? Y se van a considerar que esas bellas artes nada más van a ser la arquitectura, la pintura, la escultura, la música, la danza y por ahí no sé si se me está pasando una. Dame un segundo. Ok. Entonces, bajo esta definición, es hasta el siglo XVIII que estas se consideran como las bellas artes, arquitectura, pintura, música, escultura, danza. Y todo lo que queda fuera de ellas, se le va a conocer como arte utilitario. Es decir, como tú lo dijiste, que tiene un uso o una función. ¿Qué artes utilitarios se te pueden venir a la mente? Uno de ellos es la cerámica. ¿Qué otro podrías considerar que entra en esta categoría? Mm, Pues, a mí no sabría decirle. Por ejemplo, todas las artesanías, no sé, por ejemplo, vitrales, eh, ¿cómo se llaman los que hacen pulseritas y todo esto? Anillos, orfebrería, ¿qué otras? Se me vienen a la mente ahorita ninguna. Orfebrería, ay, se me fueron, a ver, déjalas busco tal cual, porque se me fue el nombre de las artesanías. Artesanías. Mira, por ejemplo, en artesanías tenemos, dame un segundo. Alfarería, plumaria, la carpintería, la herrería, etcétera. Bueno, es decir, bueno, para que quede claro el concepto, son todas aquellas prácticas que tienen un uso o una función al final. Y ahí es donde se van a diferenciar justamente de las bellas artes, que esto tiene un sentido práctico y las bellas artes pues realmente no tienen un sentido práctico, no tienen un uso como tal, sino nada más generan pues esto, lo de la contemplación. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Dudas? No. Ok, bueno, para llegar, todo esto era para llegar que una de las primeras representaciones de ese arte utilitario fue la cerámica. ¿Qué relación va a tener el uso de la cerámica o que haya sido una de los primeros artes desarrollados con que los pobladores en el Neolítico se hayan vuelto sedentarios? A ver si puedes leer esa relación. El- Perdón, la relación de la cerámica con el sedentarismo. Ajá, Mm, bueno.
creo que igual ya era más porque como ya se establecían en un lugar para poder almacenar cosas, también, por ejemplo, poder transportar agua. ¿sí? Pues sí, o sea, creo. Justamente eso. A partir del hecho del sedentarismo, pues ya hablamos que se desarrolló la agricultura y el tema de la ganadería, ¿no? Este, y hablamos que si hay excedente, pues había que almacenarlo por un lado o lo podías comerciar por el otro lado. Y la manera de almacenarlo fue a través de estos objetos, de la cerámica como primer objeto utilitario creado con la función, obviamente, de guardar pues, el alimento. Entonces, se considera que la cerámica es pues muy importante porque fue muy paralela, más bien fue al lado y fue de la mano junto al sedentarismo y junto a este crecimiento de las diversas poblaciones como primeras herramientas útiles. Eh, Incluso los antropólogos e historiadores, para poder fijar si una civilización es más antigua o más reciente, se fijan en su cerámica. Entre más arcaica sea la cerámica, es decir, entre más sencilla sea el diseño de la pieza, significa que es más antiguo. E incluso, mira, vamos a ver aquí los ejemplos. Ay, espérame que no le puedo cambiar. Ah, tenemos estos ejemplos. De todos estos, ¿cuál crees tú que sea el más reciente y cuál tú crees que sea el más primitivo? Bueno, mm, yo digo que los más recientes son como los de abajo, los que están un poco más circulares. ¿Estos? Sí. Ok, sí, sí, de hecho sí. Y tal vez este y tal vez este. Ujú. Y estos, generalmente cuando doy esta clase en presencial, los pongo a hacer una práctica de barro, justamente para que experimenten con el material y vean la complejidad de hacer pues, las vasijitas. Y como bien lo dices, los más difíciles técnicamente, otra vez la técnica, los más difíciles técnicamente de realizar son estos, porque llevan como más procesos y hay que saber mejor trabajar el material, etcétera. Y estos, digamos que tienen, si yo pongo una mano aquí, ay, que feo, me salió la mano, este, solamente con la mano puedes realizar la vasijita. Con este quizás necesitas una herramienta, un palo o algo como para alisar el material. Y aquí solamente a través del movimiento de la mano vas haciendo pues el vasijito. Entonces, los historiadores o los antropólogos justamente se fijan para datar a las civilizaciones, se van a fijar siempre en su cerámica, porque les va a permitir ver pues entre menos diseño tenga, que se supone que pertenece a un periodo más arcaico, y entre más desarrollada se vea la cerámica, pertenece a un periodo pues más nuevo. Otra cosa que se van a fijar los historiadores para poder definir si es más antiguo o más nuevo es en las decoraciones que va a tener las piezas. Cuando tú veas que una pieza está muy elaborada, es decir, que ya tenga, pues no sé, una figurita de una persona o de un caballo o de, no sé, algún animal, significa que es más nueva en la datación del tiempo. Esta, por ejemplo, todas las cosas que sean muy geometrizadas o muy geométricas, se va a ver que es de un periodo más antiguo porque pues es claro, o sea, ¿qué es más fácil hacer? ¿Un caballo o unas líneas así? Pues un caballo. Ah, no, más fácil o más difícil. Más difícil. Sí, el caballo. Exactamente. Entonces, se va a encontrar, pues eso, entre más desarrollada la cerámica empieza a tener motivos animales, motivos vegetales, figura humana, y entre más arcaico sea,
generalmente tiene grecas, líneas, o pues estas curvitas que son pues muy fáciles de hacer. Entonces es la manera en la que se puede datar la antigüedad de una cerámica. Mira, por ejemplo, esta sí se ve así súper primitiva eh, por el hecho de cómo están situados los patrones, son patrones muy geométricos, todavía no hay una. Aquí te voy a dar otros conceptos. Hay algo que se le conoce como arte figurativo y pues de otro lado el arte abstracto. Ajá. El arte figurativo va a representar, va a ser una representación, ya sea en 2D o en 3D, o bueno, va a ser una representación, es la palabra clave, va a ser una representación de algo que hay en la realidad. Es decir, un ejemplo, yo quiero representar un perro, pues dibujo un perro con todos sus elementos y cómo son, ¿no? Su ojito, ay, qué feo perro. Bueno, alguien que dibuja bien le va a salir el perro bien. O si yo quiero representar un ser humano, pues hago la figura humana, sus bracitos, etcétera. Es decir, representar o llevar a esa 2D, a ese 2D o a ese 3D, una representación de algo que tú veas en la realidad, puede ser un vaso, o puede ser un coche, o puede ser un tenedor, lo que sea que haya en el mundo, pues en el mundo tangible. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Hay dudas? No, no Ok. hay. Que, pues básicamente figurativo es representar todo lo que hay en la realidad. Ajá. En este sentido, ¿cómo, cómo definir? Si el arte abstracto sería como su contraposición, ¿qué pensarías que es este arte? Pues algo más como de la imaginación. Exacto. Oh, muy bien, acabas de dar justamente la clave. De la imaginación o de las ideas. No tiene que representar específicamente un concepto figurativo, es decir, un perro, un gato, un cuadro, sino puede representar cosas intangibles, como por ejemplo el amor, la pasión, la ira, ¿qué otra cosa? No sé, emociones o sensaciones que no necesariamente se encuentran en el mundo de tangible o en el mundo físico, sino que pues el amor al amor lo puedes tocar, pues No. no, lo puedes oler, pues no es un objeto o algo físico, ajá. Entonces, a partir de la abstracción, a partir de esa imagen o esas ideas, puedes conceptualizar conceptos. Conceptualizar, bueno, puedes generar conceptos que se van a representar en imágenes, pero esas imágenes pues no representan algo del tangible. Entonces, pues ahí está la diferencia entre el arte figurativo y el arte abstracto. El arte abstracto o este mundo de las ideas y de las imágenes, imaginación o ideas, generalmente se representaba por sí, como se van a representar los dos, más bien. Entonces, pero es más fácil representar, por ejemplo, esto que es medio abstracto, que no se sabe muy bien, pues que están tratando de comunicar. Sin embargo, pues es fácil de hacerlo. No significa que uno sea más fácil que otro hacerlo, o pensarlo, pero en representación, pues en este caso, pues sí estaba más fácil lo abstracto. No sé si quedó dudas de qué es cada uno. No, no quedaron mis. Ok. Entonces, bueno, eso de la cerámica. Y la cerámica, pues lo agregarías ahí a la parte de tu tarea, como parte de las representaciones artísticas que surgen, pero en el neolítico, a partir de pues, el sedentarismo del ser humano. Ok, y pues vamos a ver rápido el tema mira, aquí era ya. No, eso no.
el tema del día de ayer, dame un segundo, voy a apagar la cámara. Hoy no puedo. Ay, discúlpame, me ando muriendo. Ah, listo. Eh, del día de ayer íbamos a ver estas dos primeros, se le va a conocer, si andas por ahí, ¿verdad? Sí. Los dos primeros asentamientos arquitectónicos que son los considerados más antiguos. Eh, ¿Por qué se le conoce como, más bien, cuál es la diferencia entre un asentamiento arquitectónico y una civilización? Más bien, entre una ciudadcita, aquí, no, a Catalhuyuk se le va a conocer como la primera ciudad del mundo, es la más antigua, pero no se va a considerar todavía que es una civilización. Se queda meramente como una ciudad o como un asentamiento arquitectónico. El otro día te di algunas claves para que una civilización sea considerada como tal. ¿Qué prácticas tiene que cumplir o qué características tiene que desarrollar o cumplir? Pues por ejemplo, entraría como que tengan un idioma en común. Exacto, van a compartir idioma, También recuerdo, creo que mencionó algo como de religión. ajá, religión, política, Ya no recuerdo, pues me quedé en ah, idioma y está bien, religión. pero bueno, ya tienes más o menos el concepto. Un sistema económico, va a compartir cultura, y aquí podemos poner tradiciones, arte, y pues una población pues grande, ¿no? Pues no de dos personas básicamente, sino pues una población que sea numerosa, ¿ok? Entonces, para que eh, pues sí, para que un agrupamiento de personas pase de solo ser una ciudadcita o un asentamiento arquitectónico o una civilización, es que empiezan a compartir pues todas estas eh, prácticas bueno, sí, todas estas palabritas que van a generar ahora sí que se consideren pues esto. Catalhuyuk, como esta primera ciudad, era muy pequeña en realidad y pues todavía no llegaba a ser considerada civilización, ¿ok? Y vamos a ver esta otra ciudad, esta de Catalhuyuk que está en Turquía, en la actual Turquía, y esta de Skarabrae está en la actual Irlanda, ¿ok? Ok. Ok, entonces vamos a ver un poquito de qué se trata este primer asentamiento urbano. Se va a considerar justamente primer asentamiento urbano porque pues ya no son la casita ahí aislada de la tribu, sino que ya es pues sí, como una pequeña ciudadcita, ¿no? Que va a compartir ciertas características físicas. Como lo vemos en el plano, por acá está Europa y para acá pues está Asia. Esto es la actual Turquía. Y si lo vemos, bueno, sí, voy a hacer el mapita, está Portugal, y luego Italia, y luego, ay, me salió re feo. Y luego Grecia, y luego aquí está Turquía, y luego para acá está África, etcétera. Y luego aquí está esta península arábiga. Por aquí está Turquía, aquí está el mar Mediterráneo, y por aquí está Turquía.
Entonces, si vemos en Turquía, o justamente donde se sitúa Catalhuyuk, es un, es un punto bien importante dentro de la geografía entre Europa, África y Asia. ¿Por qué? ¿Por qué crees? Me voy a hacer ahí como flujos de comunicación entre los tres continentes. ¿Por qué, Miss? Perdón. ¿Por qué crees que este punto es tan importante geográficamente? Porque, o sea, pueden ir los territorios y es ¿Puede que, como verdad? el que está en el centro. O sea, Ah, los une, es el que está como en el centro. sí, correcto. Es un punto de flujo o es un punto de paso natural que actualmente sigue, más bien, al ser un punto de flujo o de paso o de conexión entre los tres continentes, pues se vuelve un punto importante, pero también se puede volver un punto conflictivo, por lo que hablábamos el otro día. Si hay ánimos expansionistas de un lado y si hay ánimos expansionistas de otro, pues el punto medio o el punto que queda al centro, pues se va a volver un punto conflictivo. Pero en este caso, en Catalhuyuk también se vuelve un punto importante porque justamente por este flujo de población o este paso fue donde primeramente se desarrolla pues el primer asentamiento, ¿no? O sea, no es raro que esté ahí, no creo que sea aleatorio el por qué está ahí. Yo creo que fue esa comunicación entre las diversas tribus, los diversos pueblos que estuvieran en nomadismo, este, que justamente en ese punto donde confluyen, pues este paso natural entre los tres continentes se haya desarrollado esta ciudadcita. Entonces, este, aquí tengo una imagen de cómo era Catalhuyuk. Eh, ¿Qué es lo más representativo que puedes ver en cuanto a la forma o a la morfología, que es lo mismo, morfología, o la forma de la ciudad? ¿Qué es lo que puedes considerar como más representativo? Pues no sabría decirle, pero por ejemplo, al menos, o sea, solo de la ciudad o como de, Sí, de la ciudadcita, o de lo que está pasando ahí, o sea, ¿qué es lo que ves como que te llame la atención? por ejemplo, todas las casas están muy juntas y todas tienen la misma forma, o sea, todas son cuadradas. ¿Mm? am, y pues, por ejemplo, también está como en el centro, en medio de los dos ríos. Ujú. Y pues no sé, o sea, creo que Sí, justamente lo que estás diciendo. Este, no es raro que se sitúen pues a la orilla de los ríos. Obviamente estábamos hablando de que tenían un sistema económico a partir de la agricultura y la ganadería, incluso ahí se nota, ¿no? Entonces, ujú, obviamente hay que tener la ciudad pues, cerca de las fuentes de agua. Pero aquí lo importante arquitectónicamente es el hecho de eso de que decías, es que las casas están muy juntas. A esta forma, que las casas estén así como una tras otras, como apeñuscadas o como este, apretadas, se le conoce como distribución, distribución neolítica. Y esta distribución neolítica se va a caracterizar por el hecho de que no hay calles. Si te das cuenta, si pensamos en una ciudad actual, pues la piensas como que hay manzanas, hay avenidas, hay lotes y callecitas, etcétera, ¿no? O sea, ujú, hay un espacio, esto de las calles o avenidas, banquetas, etcétera, se conoce como el espacio urbano, ¿no? Hay un ujú, espacio urbano, pues bien claro, a través de esas calles. Aquí en la distribución holística, pues no hay calles y todas las casas están apeñuscadas unas con otras. Parece como si fuera, como si hubiera crecido de manera orgánica. Es decir, que empieza aquí y se va expandiendo la ciudad, pero van usando los muros. Esta casa comparte los mismos muros con esta y con esta. O sea, no hay una división entre ellas como tal. Y te digo, a esto se le va a conocer como distribución neolítica. Cuando tú veas una ciudad o un asentamiento donde no haya calles,
significa que tiene una distribución holítica, lo cual va a significar que es más antigua respecto a una ciudad con calles. ¿Para qué crees que hayan hecho las calles o cuál es el objetivo de las calles? Para circular, Exactamente. ¿Quién circulaba por las calles? pues O sea, las ¿por qué esas pers- dimensiones? pues las personas también, por ejemplo, bueno, antes me imagino tal vez a lo mejor animales o Exactamente, o sea, los carruajes, ah, caballos, posteriormente pues el coche, etcétera. Entonces, eh, vemos que la función de la calle a partir de ese espacio urbano pues era una cuestión de transporte. Aquí pues todavía esos conceptos no eran utilizados, entonces por tanto no había una calle que transitar, ¿no? Dame un segundo, que voy a... Ay, discúlpame. Ok, este, y si te das cuenta, ahí en la imagencita vemos a un montón de gentecita en los techos de, de las casas. Entonces, el espacio urbano como tal no era conceptualizado como calles o avenidas o banquetas, plazas, etcétera. Esos conceptos ya son muchísimo posteriores, sino que toda la gente pues habitaba o el espacio público era pues en la losa de las casitas, que sería como muy representativo. ¿Dudas hasta ahí? no. Ok. Mm, mm. Ay, no puedo. Ay, qué caray. No puedo cambiar la presentación. Ah, ya. Ok. Mira, aquí hay una vista axonométrica de las casas. Y pues si te das cuenta, voy a poner esta. El sistema de... Ay, espérame. No, me estoy muriendo.